Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al Grupo Ciencias. El día de hoy tenemos a Sumi que nos está acompañando y nos va a contar su historia de cómo ha ingresado a Ingeniería de Sistemas. Si quieres conocer todos los detalles, quédate hasta el final del video, no sin antes dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos, a ver, ¿por qué Ingeniería de Sistemas? Bueno, mi motivación para postular esa carrera fue que de donde yo vengo, no tienes mucho acceso a la tecnología. Entonces, se me ocurrió decir, un bien para la comunidad sería pues que alguien, un profesional, traiga la tecnología y la haga conocer en mi comunidad, y eso es mi meta. ¿De dónde vienes? Porque muchos chicos que nos están viendo no conocen tu historia. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Aymaraes, Apurímac. Vienes de Apurímac. Apurímac. ¿Has venido a dar el examen de admisión exclusivamente No. o ya estás viviendo aquí? Para una preparación mejor me vine un año antes. Ya, qué bacán, ¿no? O sea, hay una historia interesante que va a salir de ahí. Sí. Rebobinemos. ¿Qué año acabaste la secundaria? Terminé en el 2021. ¿Terminaste la universidad? Sí, en virtual. ¿Seguían en virtual o ya habían retomado presencial? No, era virtual todavía. Fue virtual. Sí. ¿Cómo viviste el choque de pasar de presencial a virtual en Apurímac? ¿Cómo fue? Al principio, pues, se dio, ¿no? Vizcarra dio su comunicado. Vamos a estar una semana. Yo esperaba una semana. Cuarto era, ya, las clases, esperaba mi promoción también. Y no, nos mandan a virtual. Ya. Y tengo las clases un poco bajas, la verdad, en calidad. Y pues superé. Llegaste a sobrellevarlo, comenzaron a sobrellevarlo. Creo que al final no tuvimos alternativas ninguna, ¿no? Porque ninguna. nosotros, por ejemplo, como academia, como centro de estudios, también tuvimos que adaptarnos, sí o sí. Y los chicos también, por su lado, tuvieron que adaptarse a lo que es la educación virtual. Ya, a ver. Entonces, terminaste tu secundaria. ¿Y cómo así? Ya me contaste por sistemas, pero ¿por qué no de repente electrónica? ¿Por qué no de repente, qué sé yo, ingeniería de software quizás? Sistemas abarca todo un conjunto. Y las otras carreras eran como unas ramas en las que podría, pero decidí ir por sistemas y después especializarme en alguna. Ya, claro, sistemas es tecnología, así claro. Es sencillo, en resumen, sistemas es tecnología. Ya son, terminaste secundaria, te preparaste allá, me imagino, comenzaste tu preparación o trabajaste, ¿cómo fue la historia? Durante las vacaciones en quinto, en mi promoción, empecé a trabajar. Ya. Como tenía clases virtuales, en la tarde trabajaba. ¿En qué chambeabas? Como mesera atendiendo al público. En un restaurante, y también que era hotel a la vez, y era un servicio a la habitación, así. ¿Y qué tal la experiencia? O sea, si tú estudiabas y trabajabas, una de las cosas que se aprecia de chicos que hacen esto es que valoran más el estudio. Claro. Normalmente un chico que el papá le paga todo, a veces el chico como que no se lo toma muy en serio, ¿no? Digo que se relaja, pero cuando ya trabajas te da otra perspectiva, ¿no? Valoras más el dinero sobre todo. Exacto. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia de trabajar y estudiar para ti? Pues tuve así como de una entrada al trabajo porque ya había empezado antes. ¿Ya tenías 18 años todavía? No, tenía 17. Tenías 17. Tenía 17 y pues ahí conocí gente nueva y fue bueno interactuar, otras vivencias, otras personas que te decían, estudia, eso te va a servir. Y por la parte del tiempo, a veces era un poco saturado, tenía que ir más temprano y era ajustado. Volabas de aquí para allá, estabas correteando todos los días prácticamente. Sí, en las clases, y por ahí que me descuidé un tiempo en la parte de los estudios y más le di al trabajo. Ya. Y pues ahí fue el punto de quiebre y me dijeron, no vas a trabajar cuando te prepares. ¿Por qué no postulaste a la universidad de allá, de Apurímac? Estuve preparándome, trabajé y me preparé. ¿Preparaste para esa universidad? ¿Llegaste a postular allá, a Apurímac? No llegué a postular. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Nos enteramos de una beca. Ya, pero dependía mucho de la universidad a la que postularas. Entonces San Marcos estaba entre las primeras y nos vinimos. Decidiste venirte. ¿Con quién viniste?
Sola. Sola, absolutamente sola. Sola, me vine sola y acá hubo familia que me ayudó. Unos tíos. ¿Cómo fue alejarte de tu familia, de tu papá y tu mamá? Me imagino que fue una decisión que fue pensada, ¿no? Fue de golpe, ¿o cómo fue? Fue pensado, fue planificado y todo. Yo lo vi como que voy a ir a estudiar y todo normal. No había contado la parte emocional que me iba a chocar, eso de estar allá y pasar a un lugar nuevo. ¿Cómo con es Apurímac? personas O sea, nuevas. si lo comparas Lima con Apurímac, ¿cuáles son las principales diferencias? A ver, yo estuve en el distrito de Chalhuanca y ya es más pequeño. Hay menos bulla, menos carros y más naturaleza, más campos. Más verde por todo. Claro. ¿Ya? Y menos gente, ¿no? Donde conoces a cada persona y venir acá a un lugar grande, no conoces y yo no sabía las calles. No sabía. Ni un nombre. No sabía mi Acá en la ubicación. avenida tal, por aquí. Algo más o menos. Ya. No he salido mucho. En el aspecto de las personas, de la gente, cuando comenzaste a conocerlos, ¿qué diferencias sentiste? Pues acá trabajaban más. O sea, acá era la vida apresurada, todo corren rápido. más. Y en la noche, cuando subía, todos volvían como cansados, así. Y es una rutina muy, muy estresante, la verdad, por lo que El sentí. niño se estresa más. Emocionalmente, ¿cómo te chocó alejarte de tus papás? O sea, ¿cómo te sentiste? Claro. ¿En qué momento dijiste, pucha, me está afectando? Las primeras semanas estuve bien. Mis tíos me recibieron bien y fueron como unos segundos padres para mí. Chévere. Y tuve unas primas que también están estudiando, que me animaron. ¿Están estudiando en la universidad? ¿Se están preparando? Sí, en la universidad. Están en la universidad, ya. Sí. Y ya pues me acogieron como familia, pero ya después me empecé a preocupar por los que estaban allá, mis papás, mis hermanos, como que les extrañaba y yo pensaba que perdía una parte de la infancia de mis hermanos, en el que yo ya no era su hermana, no íbamos a tener esa conexión de hermandad o algo así. ¿Cuántos hermanitos tienes? Tengo dos. Dos menores. ¿De Tengo qué dos. edades? Una tiene 10 años y el otro tiene 6 años. 16, ya. ¿A quiénes extrañaste más? ¿Tus papás o tus hermanos? Eh, Hacía conciencia, sincérate. a mi mamá. ¿A tu mamá le extrañaste más? A mi mamá, ella. Y ella también me llamaba y me decía, te extraño bastante, Sumi, tienes que volver. Y yo, como ya estoy aquí, los sueños ya se están enrumbando para ahí y hay que darle, hay que seguir. Mi papá nos puso el camino, ¿no? Nos dijo, si ya las metas están ahí, hay que seguir para adelante. ¿Siempre te preparaste? O sea, ¿cuándo comenzaste a prepararte de lleno para San Marcos? Cuando llegaste acá. En abril. En abril Del año pasado. Exacto. 2022 estamos hablando. Ya, 2022. abril 2022 que te comenzaste a preparar para San Marcos. ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Normal? ¿Te chocó? ¿Cómo fue? A ver, después de unas clases virtuales Ya. de 12 cursos, en los que no les puse mucho esfuerzo porque eran tareas y no era como que participación, exámenes, no. Era solo tareas, entregar tareas y ya, lo completé. Pero cuando llegué aquí, de 12 a 18 cursos, me entero. San Marcos te pide 18 cursos entre matemática y ciencias. Ciencias fue los cursos que más me... Más te golpearon. Sí, porque... ¿En el colegio los viste? ¿Física, química, biología? ¿O de repente viste un poco? Llegué hasta los temas iniciales, lo más básico. ¿Colegio estatal o particular? Pues? Estatal. Ah, sí. Sí. También recuerdo, en mi caso, yo también salí estatal y fue en cuarto de secundaria vimos química un poco y Claro. en quinto de secundaria vimos física un poco. Así es. Así fue la situación. Y es solamente el intro, acá, como dices. Y salir... Te chocó entonces un poquito. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Porque tuviste que adaptarte, sí o sí. Claro, bueno, en la parte emocional lloraba porque no entendía, lloraba porque extrañaba a mis papás, lloraba. Pero iba a la academia y habían chicos que también estaban pasando por algo similar. Y creo que fue la empatía y saber que hay personas que también están pasando por eso y todavía siguen, entonces me animó. Sí, a veces el factor masa ayuda, ¿no? O sea, de repente tú te sientes mal, pero como hay otro que también está mal, entonces es normal, nos podemos apoyar, nos podemos ayudar, Claro. salir de ese trance. ¿Cuándo sentiste que comenzaste a aprender?
¿Después de cuánto tiempo dedicarte? Ya después... Hay un intervalo en el que, como tú comentas, ¿no? El trauma, ¿no? La frustración de que no puedes hasta que lo logras. Creo que fue, a ver, abril, por agosto. Por agosto. Que empezaste bien. Ya sentí, ya decía, ya estoy aquí, ya. Hay que darle. ¿Cuántas veces has postulado a San Marcos? Eso no te he preguntado. 2 veces. 2 veces. ¿Tu primera vez cuándo fue? Fue en el anterior. En septiembre, octubre. Septiembre. San Marcos. ¿Cuánto sacaste? Saqué 980. ¿Por cuánto te quedaste? Porque no fue, mal puntaje no fue. En esa oportunidad postulé para ingeniería electrónica. Ya. Y me quedé por unos 4 o 5 puntos. Fue cerquita. Fue cerca y... A ver, para todos los que nos están viendo, ¿qué se siente? Y hay algunos chicos que también, ¿qué se siente no ingresar por menos de una pregunta? La verdad, me sentí bien por mi puntaje, por mi primera vez. Y dije, bueno, estoy en buen camino. Pero era el lugar que menos quería. O sea, yo esperaba quedarme por mucho o algo así. Me faltan 5 preguntas, algo así. Pero quedarse por puntos fue muy frustrante. ¿Qué hiciste cuando no ingresaste en esa ocasión? ¿Le llamaste a tus papás? ¿O ellos te llamaron? ¿Cómo fue? Claro, me llamaron y me dijeron, ¿qué tal te fue? Y yo, ¿cómo les digo que me fue bien pero no ingresé? Ya. Por mi primera vez y ya, pues les comenté, me quedé a estos puntos, a este puntaje pero para ese tiempo todavía no sabía física y química. Muy bien. Entonces dije, creo que eso me pide San Marcos. Prepárate en esto porque te falta y cuando ya sepas ya ingresas. Algo así lo sentí como una advertencia. Ajá, ya fue tu ultimátum básicamente que te ponía a la universidad. Ya, después de eso, ¿cómo conociste el Grupo Ciencias? ¿Cómo fue? A Grupo Ciencias lo conocí cuando estaba en el colegio todavía. En el colegio, o sea, tú no sí. Desde la prima. ¿Y cómo sí. así? Porque normalmente los chicos, yo recuerdo cuando estaba en colegio, era bien relajado. O sea, meterme a estudiar, jamás. Fue recién cuando terminé la escuela, ¿no? Y me metieron así un grupo de estudios así como pequeño, que ahí habían profes que me hicieron entender que es bacán aprender, que es chévere, ¿no? Claro. Y que todos pueden aprender. Eso es lo más chévere, ¿no? Eso es Cuando cierto. tú sientes que todos pueden aprender y que tú tienes algo especial que puedes lograrlo, ahí te cambia el chip y ahí recién comienzas a sacarte el ancho por estudiar. Básicamente esa es tu historia. Pero tú me dices que desde el colegio. ¿Cómo así? En el colegio. Cuando me estaban diciendo, Sumi, tienes que ingresar a una universidad o cómo lo estás viendo, cómo piensas en tu futuro. Y pensaba, ¿y de dónde saco clases? Y aparece YouTube. Ya. Y aparecen más videos de otras academias y ahí aparece el Grupo Ciencias. Sacando clases, pequeñas clases y a la hora de prepararme para la universidad de allá, pues hay algunos temas que no tenía muy profundizado, entonces veía un video y ya me quedaba un poco más claro. Te quedaba claro. Sí. ¿Qué videos te sirvieron más en esa época? ¿Te recuerdas? Álgebra. Con Enrique. Sí, es que allá no se necesitaba física y química y no lo pensé, pero cuando vine ya, acá pues física y química me ayudó Grupo Ciencias. ¿Qué profe recuerdas más de física y química? El profesor en tu etapa Pablo Grande. Sí, wow, yo aprendí mucho de él. Y también el profesor, creo que solo sé su apellido, Atachagua Química. Juan Atachagua, profe de química. Un grande también. Te ayudaron entonces. Ya conociste el Grupo Ciencias, postulaste, no ingresaste. ¿Qué siguió después? ¿Cómo fue el proceso? Pues ni modo. Física y química. Me centré en eso, en aprender más sobre eso. Me puse a leer desde lo más básico en otros libros y me di cuenta que aprendía más leyendo. Pero reforzaba viendo videos y pues empecé a practicar. ¿Con qué libros aprendiste? Con los libros de Rodo. Desde ahí empecé y Cuscano. Entonces esos libros están orientados más para uni. A ti te vacila lo que es más de ciencias, definitivamente. Sí. Yo también tenía ese perfil. O sea, yo me acuerdo cuando me preparaba, y hay muchos chicos que también lo hacen, y no es que sean malos, ¿no? Sino que son estilos de aprendizaje. Hay chicos que necesitan más práctica, ¿no? Pero hay otros como yo, que yo veía al profe que hacía una fórmula y no me entraba o no la captaba hasta que no agarrara el libro y viera la demostración, por ejemplo. Claro. Una teoría completa, ¿no? La definición, los conceptos, todo eso también
tú hacías eso en cada clase, claro. tenías que leer de cajón. Claro, tenía que saber antes qué se venía, el profesor me explicaba y ya lo entendía, ya tenía un hilo del que tirar, ya, y una idea tras otra, y así fue como aprendí. Ya, ok. ¿Y cuándo decidiste matricularte en Grupo Ciencias? Para el repaso. Para el ciclo de repaso. Sí, lo iba a hacer antes, pero por ciertos problemas económicos no pude. Y postulé a las becas también. ¿El concurso de becas que hicimos en Tampoco. enero o en diciembre? En las dos. En los dos. En las dos. Ni una te ligó. Ni una. Y ya me ponía a dudar. ¿Ponemos el nivel o cómo lo sentiste todo el examen? Yo sí lo sentí un poquito, pues ya, Sí, a nivel. Sí había. Sí había. Ya. Entonces postulaste y dijiste ya, mejor me matriculo. Te matriculaste. ¿Cómo fue tu primera impresión? O sea, ¿qué cambia en Grupo Ciencias de lo que es el ciclo free, no verlo desde casa, YouTube, a los profes, y verlo así en presencial? Como que en los profesores, ¿cómo es la diferencia? Pues se siente mejor, ¿eh? Se siente que entiendes más y puedes consultar al profe tus dudas más rápido, y el profe se acerca y ya, te ayuda con los problemas. Y otra es que explicaban mejor. Hay algunas pequeñas dudas que te quedaban hasta en el ciclo free, pero ellos te ayudaban en las clases. Ya. Te ayudaban en las clases. Otra cosita. Se acercaba el examen de admisión. ¿Cómo viviste esa última semana? He escuchado rumores de que la última semana antes del examen, Ya. pues te dan ganas de enfermarte o eres muy propenso a enfermarte. Y sí, ¿Te enfermaste en esa semana de examen? como que me quería enfermar de gripe, de tos, y decía, no, tengo que tomar pastillas, tengo que hacer esto. Ya. Y- Te chocó. sí. ¿Y cómo te sentías anímicamente? Yo, mis compañeros Ya. me notaron, Sumi, levante el ánimo. Y yo estaba, es que no sé cómo me ven, cabizbajo. Y me dijeron que sí, que estaba cabizbajo, que no estaba muy animada porque 2 semanas antes yo estaba bien y algo me frustró porque di un simulacro, saqué un bajo puntaje y eso es lo que me ¿Cuánto sacaste bajó. en el simulacro? Saqué 280. 280. 280, nunca había sacado eso, pero me bajó. ¿Y eso cuántos días antes del examen fue? 2 semanas antes. Es un bajonazo. Ya. ¿Ese simulacro fue el simulacro que vimos acá o el simulacro que dio San Marcos? No, fue acá. Acá. Porque en el simulacro que dio San Marcos no pude ir al simulacro, pero lo resolví en casa. Y sí saqué 900 por ahí. ¿Y qué pasó acá? En el simulacro te caíste completamente. Fue sorpresivo. Te devastó. Sí, por eso estaba cabizbajo, pero dije, yo sé que el día del examen me levanto. Levanto la mirada, voy directo a ese examen y ya, vamos. Ya. Llegó el día del examen. ¿Cómo fue? Un día antes del examen, yo postulé por otra modalidad. Ya. Esa modalidad estaba incluida conjuntamente en el proceso anterior. Todas las modalidades estaban en una. Y estaba viendo los resultados del área D y me entero que las modalidades fueron separadas. Ya. Y para mi modalidad, que es el plan de reparaciones, le daban una vacante. Una vacante solamente. para Una tu modalidad. vacante. Y me enteré un día antes. O sea, tú estabas mentalizada que eran 30 y tantas, 40 y tantas. Eran 64 y ya. Tú estabas ya vacante. Tengo Sí, 64 sí. posibilidades de hacerlo. Sí. Ya, pero en tu modalidad había una. Una vacante. Y estaba en shock. De lo que estaba nerviosa, creo que se triplicó. Ya. Los nervios. Su madre, ya. O sea, creo que me daba más miedo postular y pues me desperté al día siguiente y creo que me levanté normal. Ya iba tarde. Eran las 6:30 y hasta las 7 me alisté, salí y lo que más miedo me da en un examen es llegar tarde. Ya. Es lo que más miedo me da, lo que más nervios me da, realmente. Y llegué al examen. Llegaste al examen. ¿A qué hora llegaste? Llegué A a las 8:30, me imagino. Llegué a las 8:15, creo. O sea, ya más o menos. Más o menos también. Casi.
¿Cómo comenzaste el examen? ¿Cómo fue? A ver, estabas sentada, normalmente los chicos a las, qué sé yo, de 8:30 hasta las 10 están ahí sentados sin hacer nada, mirándose, y normalmente los atacan todas esas preguntas negativas, ¿no? Claro. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese rato? Por mi cabeza pasaba, este es el examen final que debo dar. Estoy yendo a muerte por esa vacante, una sola, y que de esto depende mi beca. Y había varios factores, pero fui fría y lo sentí. Y sé que los nervios se dan de muchas maneras en el cuerpo. A mí me agarró con un dolor de estómago. Antes de empezar el examen, ya estaba con un dolor de estómago. Yo, bueno, y cuando ya me dieron el examen, ahí se me fue yendo. Ya empecé. Cuando terminaste el examen, ¿cuál fue tu conclusión? Tu conclusión tuya. ¿Ingresé? ¿No ingresé? ¿Mejor esperamos? ¿Cómo fue la situación? En el anterior proceso tuve una incertidumbre. Ya. Como que sí, como que no. Ya veía. Pero en este no sentí mucho. No podía saber si había ingresado o no había ingresado. Ya. Solo sentí el nivel del examen. El nivel estaba ahí estaba. ¿Cuántas preguntas respondiste de las 100? ¿Me acuerdas? A ver, respondí la parte de ciencias, ¿sí? A ver, serían unas 21. Sacando cuentas, 15, 21, 5, casi unas 70. En total 70. Unas 70 más matemáticas y todo. No les pude contabilizar. Ya. ¿Con cuánto puntaje quedaste? Quedé menos que la anterior, 947. 947. Sí, pero ingresé. Y obtuviste esa vacante. Pero ingresé. Y es lo que cuenta, a fin de cuentas. Claro. ¿Y cómo recibiste la noticia? ¿Estabas en el solucionario? ¿Viste el directo? Sí, estaba en el solucionario y estaban resolviendo las preguntas y no me salía. Ya. No es la respuesta. Uy, no era. Ya. Y yo, no es la respuesta. No, profe, otra vez. Ya. Y queda y salen los resultados. Busco mi nombre, mi modalidad y aparezco primero y ahí, la única vacante. Empecé a temblar y se lo envié a mis papás, ¿no? Se lo envié. ¿Le enviaste captura por WhatsApp? ¿Ya? Una captura a mis papás. ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué te A mí ingresé. dijeron? Se tardaron en contestarme. Estaba en double check azulito. Claro. Se tardaron en contestarme, me dijeron felicidades, hija, y obviamente después, cuando tuve a mis tíos de frente, les agradecí, gracias al apoyo de mis tíos, mis papás. Fue un esfuerzo conjunto, Claro, ¿no? De todos. Conjunto. Qué bonito que hayan tenido ese gesto tus tíos. Ahora, ¿qué se siente? O sea, después de pasar ya toda la celebración, que celebraba, me imagino, este fin de semana. Claro. ¿Qué se siente? Una satisfacción, el esfuerzo dado y todas las cosas que se hayan podido dejar han tenido, pues, un premio, ¿no? Algo que me parece interesante que te quiero consultar, a ver, no sé si se mantendrá. A ver. Es que yo cuando estudiaba, siempre la proporción de hombres y mujeres en ingenierías era dispareja. Claro. Habían unas ingenierías, sobre todo, que eran muy diferenciadas. Por ejemplo, en ingeniería electrónica, que era donde tú postulaste inicialmente, me dijiste, y en ingeniería, no sé, de minas, en un salón de 80 chicos había una chica. Andaba con un revólver para la defensa propia, creo que parece. Y en sistemas, en mi facultad del salón, me acuerdo de mi salón cuando comenzamos eran 60 o 50, habían creo que 10 chicas nada más. 10, 15 chicas. Y el resto eran puros varones. Y desde tu punto de vista, ¿a qué crees que se deba eso? Ese desbalance, que las chicas no prefieran mucho ingeniería. He escuchado por los números, por las clases matemáticas y pues ese factor yo me salía. Si tuvieras que ponerlos a ver, en tu caso, ¿por qué te gustan las matemáticas? ¿Qué te atrae de ellas? Es que sí las entiendo. Siempre las has tenido desde el colegio. Sí las entendí y dije, pues entre todas las carreras estaba en sí, esta no, esta sí, esta no. Desdoblaba cuál probablemente no me gustaba. Y llegué a sistemas, es una ingeniería.
pues tomas esto, tecnología con matemáticas, las fusionas y ya. Genial. Y la tecnología para mí... A ver, termino. Perdón. Tenía un concepto de tecnología que es como hacer magia. Ya. Y yo, mejor. ¿Has tenido algún referente, alguien que sea un modelo para ti en lo que es matemáticas, ciencias e ingeniería? ¿O es algo que te ha nacido así siempre para ti? Creo que recordaría la historia de Nicolás Tesla, ¿no? Pero hasta ahí. Ese es algo propio que te menciona. Claro. Qué genial, Sunmi. Entonces, yo creo pues que, bueno, obviamente, sistemas tiene un futuro tremendo. Actualmente que están floreciendo por ahí tecnologías nuevas, ¿no? Las inteligencias artificiales, todo este rollo, que me parece espectacular, brutal. Creo que le auguro un buen futuro a la carrera. Del igual espero que también tengas un gran futuro tú como profesional y como representante. Obviamente, gracias. Como debe ser. A ver, ¿qué le aconsejarías a las chicas que de repente sienten que tienen miedo a matemáticas y que de repente es algo que no es para ellas? ¿Qué les dirías? Creo que hay diferentes formas de aprender. Como usted dijo, todos aprenden y yo creo que se trata de cómo lo aprendes. Hay diversas formas de aprender y que te explique un profesor tampoco es la única forma. Puedes leer, puedes practicar o puedes buscar tu propia metodología. Ahora hay YouTube, ¿no? Para algo aprender. Que hace unos años no había. Claro. ¿Y qué te pareció el ciclo free? O sea, ¿lo consideras completo? ¿Consideras que faltan unas cosas? ¿Lo recomiendas? Faltan algunas cosas. Ya. Sí he visto una clase que me faltó. A ver, ¿qué te faltó? Ácidos y bases en química. No hay en principio. Aparecía el solucionario, pero no la clase. Ácidos y bases. Sí, yo también sé por ahí en psicología faltan un par de temas. O sea, Claro. en el YouTube está el 95%, digamos, ¿no? Sí, hay Claro. algunas cositas que están por completo. Pero creo que también es útil, ¿no? Para todos. Es muy útil. Sobre todo, yo creo que basta que tengas una conexión a internet en YouTube, suficiente, ¿no? No Claro. hay excusas para no aprender un curso sobre todo. Bueno, chicos, llegamos al final de esta entrevista. Muchas gracias por quedarse. No te olvides que comenzamos nuevos ciclos para San Marcos y para la UNI. Si quieres más información, envíanos un WhatsApp.